La TV Woman habla por primera vez y Dome Studio aparece por primera vez en la serie de Skibidi Toilet Multiverse. Si quieres saber todo esto, quédate hasta el final del video. Estamos viendo este edificio y ahí podemos ver caer al tal Crockman. Sí, al Crockman del futuro. Entonces ahí podemos ver como su energía. Entonces ahí podemos ver que está luchando con el comandante, ya que en la parte 3 ahí justo se iban a empezar a pelear, pero ahora sí podemos ver la batalla. Entonces ahí lo podemos ver. Entonces ahí podemos verlo y atrás se puede ver que está Gris. Y ahí podemos ver al comandante que lo ve y le tira una telaraña, pero literalmente el tal Crockman no fue, sino fue una araña Crockman. Sí, una araña Crockman. Entonces ahí podemos verlo. Podemos ver a la araña Crockman que saca como unas especies de rocas hacia abajo. Y ahí podemos ver justo que le tiró una telaraña al comandante, a Mare 07. Y ahí podemos ver que lo dejó atrapado. Y aquí se acerca esta araña Crockman. Literalmente le empieza a tirar más telarañas para que así no salga. Pero entonces ahí podemos ver lo que le está echando puras telarañas. Y ahí podemos ver lo que la araña Crockman se lo lleva. Sí, se la lleva literalmente. Entonces ahí podemos verlo cómo se lleva al Mare 07. Pero él literalmente rápidamente se sale de eso. Y ahí podemos ver a la araña Crockman que empieza a ver al comandante, pero no puede, ya que Mare 07 literalmente se escapa y le pega. Y literalmente destruye a la araña Crockman. Sí, ya que literalmente le pegó a super velocidad. Y ahí podemos verlo. Literalmente. Es decir, la araña Crockman no duró nada. Pero entonces ahí empezamos a ver al tal Crockman, al gran Crockman del futuro. Y ahí podemos ver que se está empezando a preparar para que ahí sí se van a pelear de verdad. Y ahí podemos ver a la araña Crockman que bueno, se empieza a recuperar. Es decir, se empieza a mejorar. Es decir, se empieza a reparar, ya que el Mare 07 la destruyó. Pero aquí podemos ver a la Speaker Woman, que con una katana ataca a este Skibidi híbrido. Entonces ahí podemos verlo, que le pega. Y ahí podemos ver que la Speaker Woman, podemos ver a la Speaker Woman que rápidamente le pega a otro de estos Skibidi mutantes. Después va con otro Skibidi híbrido. Y también literalmente le pega, pero por detrás. Literalmente, ahí le va por detrás y se lo entierran todos los ojos. Sí, para que así no vea y no tire rayos láser por sus ojos. Entonces ahí podemos ver cómo cae la Speaker Woman. Y ahí podemos ver a Billy, sí, que está peleando con el Dark Speakerman y el cameraman de Destapacaños. Y ahí podemos ver cómo el cameraman de Destapacaños le pega. Entonces ahí después el Dark Speakerman también. Y ahí se la están empezando a pegar. Después podemos ver que otra vez le pegan, pero el cameraman de Destapacaños. Y ahí podemos ver al Dark Speakerman. Y ahí podemos ver a Billy que se enoja y a alguien le pega, que es el cameraman de Destapacaños. Entonces ahí podemos ver que justo le dejan algo, una bomba. Y ahí le explota en toda la cara, sí. Entonces ahí podemos ver a Willy, que así se llama, Will. Entonces ahí lo podemos ver. Entonces ahí podemos ver que empieza a caminar ahí tranquilamente, pero está caminando hacia el Drill Man que está haciendo un hoyo. Sí, está haciendo un hoyo con esa cosa, que no sé qué es. Pero ahí está haciendo un hoyo y podemos ver a ese Drillman que antes también ha salvado a la Alianza. Y ahí podemos ver que hace el hoyo. Pero él justo se da cuenta que Will está yendo hacia él. Y él rápidamente se para. Entonces ahí podemos ver que se levanta y le apunta con esa cosa, que no sé qué es. Entonces ahí podemos ver que le hace girar. Y ahí podemos ver a Will o a Willy.
Entonces ahí lo podemos ver que esa cosa le tira un rayo láser de color rojo y que es bastante fuerte, literalmente. Entonces ahí podemos ver cómo se tapó y ahí podemos ver que lo ve, pero alguien le entierra como una cuchilla, un cuchillo en la mano, pero él se alcanzó a tapar. Y ahí viene el Assassin Man, que ahí viene corriendo hacia Will y él rápidamente lo ve. Entonces ahí podemos ver que este literalmente hace un gran salto y se quedan mirando. Y ahí podemos ver cómo se miran. Y el Assassin Man le pega mientras el Willy hace como ahí como una L de color morado. Y eso bueno, hace cosas sobre el Assassin Man. Sí, y ahí podemos ver al titán Drearman. Y ahí podemos ver cómo está este Assassin Man, que está empezando a pelear con el Willy, sí. Y lo que le pasó fue que al Assassin Man lo hizo, así decirlo, soñar o algo así más o menos. Entonces ahí podemos verlo como Willy ve al Assassin Man y ahí podemos verlo. Entonces ahí podemos ver que Will le pega un combo. Entonces ahí podemos ver cómo le pegó y lo tira para el suelo. Entonces ahí podemos verlo como rueda, ya que le pegó bien fuerte. Entonces ahí podemos ver cómo está en la ciudad. Entonces ahí podemos ver que justo viene un tren y este lo alcanzó a esquivar. Entonces ahí podemos verlo y rápidamente aparecen muchos, pero muchos más trenes, sí, muchos trenes. Y ahí podemos ver al Assassin Man que se está quedando sin escapatoria, pero esto es solo como un sueño, ya que no es real, solo lo está imaginando por ese humo de color morado. Entonces justo viene Willy y ahí le empieza a tirar cosas, sí, como una especie de bombas al Assassin Man. Entonces ahí podemos ver que rápidamente este le pega y literalmente podemos ver lo que le pega y literalmente le corta el brazo, sí, ya que le pegó con esa katana. Y ahí podemos ver cómo se le cae el brazo y ahí cae la sangre. Ustedes ya saben. Entonces ahí podemos ver que ahí justo le pega con el brazo que le queda, ya que perdió el otro brazo. Entonces rápidamente el Assassin Man lo hace chocar con el tren. Pero realmente era eso donde que saca todos esos láseres, donde ahí estaba la Drearwoman, sí. Entonces ahí la podemos ver, que ahí estaba encerrada. Entonces ahí podemos ver a la Drearwoman que ha sido salvada. Y ahí podemos ver esta especie de mutante que tira rayos láser por sus ojos. Y ahí podemos ver a la Drearwoman que se tapa de ese rayo láser. Pero rápidamente, literalmente viene, creo que era el Assassin Man. Entonces ahí podemos ver a ese mutante que le empieza a disparar al Assassin Man o al cameraman de Destapacaños, que yo creo que era el Assassin Man. Entonces ahí podemos ver que rápidamente ve a Billy, que es este otro mutante, y ahí lo podemos ver que rápidamente le quiere pegar a la T-Woman, pero ella usa su luz, sí, de color blanco. Entonces rápidamente se tapa, ya que le molesta esa luz. Entonces ahí podemos ver que va hacia la Drearwoman, sí, ya que recién ha sido rescatada y no tiene ninguna arma para defenderse. Entonces ahí podemos ver que pone esa carita y ahí ve a la Drearwoman, que no tiene absolutamente nada. Entonces ahí podemos verla cómo se acerca a la TV Woman. Entonces ahí se acerca y lo que le hace literalmente, así decirlo, le da la mano, sí, para que le dé la mano. Y rápidamente la TV Woman se la da y es para que así la TV Woman la teletransporte, sí, para que la teletransporte a la base, ya que ahí no tiene arma y no se puede defender. Entonces ahí se van. Entonces ahí podemos ver a este Drearman que vuelve a acabar el hoyo que estaba haciendo antes. Entonces ahí podemos verlo cómo está haciendo el hoyo, sí. Entonces rápidamente podemos ver al cameraman de Destapacaños que se le está curando
el hoyo que tenía ahí. Sí, la Clockwoman que le repara eso. Y ahí el cameraman de esta cañón le hace el gesto de like. Entonces ahí podemos verlo. Entonces ahí podemos ver a Billy, que rápidamente él dice William. Sí, dice William, lo grita. Y va rápidamente hacia él. Sí, rápidamente cae y dice aléjate de él. Y le tira, se choca las manos y tira como, hace decirle, una onda que tira a todos los otros personajes hacia atrás, menos al Assassin Dreerman. Entonces ahí podemos ver que se acerca cada vez más, ya que no le hace daño ni nada. Y ahí podemos verlo, que para de hacer eso, ya que no le sirve. Entonces ahí podemos ver que se toma y dice Billy no dejará que sus amigos se queden tiesos. Y ahí literalmente él se cae. Entonces ahí podemos ver a Billy que está en el suelo. Y ahí podemos ver al equipo, el Dark Speakerman, Camera Woman, Clockwoman y todos ellos. Y ahí podemos ver que está Billy. No, perdón, disculpen. A Will, sí, a Willy, que grita malditos sean todos, nunca debiste haber existido. Asesinos de inocentes. Eso es lo que gritó Will. Sí, así se llama este mutante, Will. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que se los grita todo eso, lo que dijo. Obviamente lo dijo en inglés. Y ahí la TV Woman le dice, inocentes, esto es batalla. Perdimos una carrera entera. Y después le dice, y sin embargo Assassin lo aceptó como un acto de batalla. Y Willy le responde una respuesta esperada de una IA. ¿Piensas solo por estar en una batalla tienes permisos para asesinar a niños? ¿Qué? ¿Niños? Sí, bueno, los Pencilman asesinaron a niños antes y a personas. Entonces ahí podemos ver que le dice eso. Y ahí podemos ver a ese Dreerman que escuchó todo eso y rápidamente ve eso, ya que le pareció interesante el chismecito, ¿eh? Entonces ahí se vuelve a hacer el hoyo, que wow, ha acabado harto, ¿eh? Y la TV Woman le responde, ¿niños? ¿De qué hablas? Nunca eliminamos a niños. Y ahí podemos ver que empiezan a llamar al Assassin Dreerman por ese lápiz, sí. Entonces ahí podemos ver que la están llamando. Y ahí recuerda que el Pencilman, el Sipen, disculpen, le pasó ese lápiz. Entonces ahí rápidamente contesta y el Sipen le habla y le dice, no le escuches, está mintiendo, está ganando más tiempo para distraerte. Entonces ahí lo podemos ver que el Assassin Dreerman lo escucha. Entonces ahí podemos ver que lo escucha. Y obviamente el Assassin Dreerman le responde. Sí, le responde, pero no sabemos lo que dice, ya que no habla ni nada. Entonces ahí el Sipen le dice, ni siquiera voy a intentarlo, lo que sea. Entonces ahí vamos a ver que hay un brazo que es de Will. Y ahí rápidamente algo le pasa a este lápiz, que se activa algo. Y ahí rápidamente el lápiz vuela, literalmente, y salen esa especie de bombas, sí. Pero rápidamente la Clockwoman para el tiempo con esa pistola, sí. Para el tiempo, alcanzó a parar el tiempo, ya que eso iba a explotar. Y todos ellos iban a quedar tiesos. Entonces el cameraman de esta pacaña le dice algo del cubo Rubik. Y bueno, el Assassin Dreerman le dice que sí, obviamente con la cabeza. Entonces ahí rápidamente saca el cubo, que ese cubo literalmente puede teletransportar a las personas que estén. Sí, es como el poder de los TV-Mans en un cubo. Entonces ahí podemos ver que el Assassin
ve a Bill y al Willy, sí, que están ahí, ya que están muy malheridos, sí. Y literalmente eso no va a durar mucho, ya que eso después, ya saben qué va a pasar, explota. Entonces ahí ellos se van rápidamente y ahí podemos ver explosiones. Entonces ahí podemos ver cómo todo explota. Y rápidamente Will le dice: Billy, vete, se acabó para mí. ¡Sálvate! Y eso es lo que dice Will a Billy. Pero después Billy le responde: Billy se quedará con sus amigos. Grande Billy, qué grande. Eso sí es ser un verdadero hombre. Entonces ahí se queda con Will. Entonces ahí puedo ver cómo hay explosiones, ya que literalmente eran bombas. Entonces ahí podemos ver cómo se destruye esa base. Y ahí podemos ver eso, que es una especie de bomba, yo creo. Entonces ahí podemos ver todo que está explotando por esas bombas, literalmente. Y ahí podemos ver cómo explota todo. Pero de repente se queda todo parado. Es decir, es como que pararon el tiempo, pero no hay ningún Crocman. La Crocwoman se fue y no hay ningún Crocman ahí cerca. Entonces ahí podemos ver que a Billy y a Will que se quedan sorprendidos ya que se salvaron de esta. Y ahí rápidamente ven algo que los sorprende. Y ahí podemos ver unas botas y unas piernas que están caminando. Y ahí podemos ver unas piernas. Y ahí podemos ver que alguien está caminando. Entonces ahí rápidamente podemos ver que era Dom Studio. Sí, literalmente Dom Studio ha aparecido por primera vez en la serie de Skibidi Toilet Multiverse. Pero qué buena parte fue esta, ¿eh? ¿Qué te pareció la parte 4 del episodio 39 de Skibidi Toilet Multiverse? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres más videos de Skibidi Toilet Multiverse, suscríbete si no lo estás y deja tu like. También activa la campanita para que así YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. En pantalla te dejaré el análisis a la parte 3 del episodio 39 de Skibidi Toilet Multiverse. Ve a verlo para que así sepas todos los secretos de esa parte. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Chao, chao.